un poco de enfermedades respiratorias, nos vamos a abocar un tema más importante sobre asma. El asma hay que entender que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Hagamos de cuenta que tenemos la parte donde están los bronquios, que es donde pasa el aire y va a los pulmones. En esa parte donde están los bronquios nosotros tenemos que los pacientes asmáticos son más sensibles. Son como pacientes que están sensibilizados a partículas extrañas, agentes externos, y reaccionan en forma que se inflaman los bronquios y producen una disminución de la entrada de aire. Estamos atravesando una situación de pandemia donde le damos importancia al COVID principalmente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en esta época, sobre todo en la época de cambio estacional, hay un movimiento enorme de otros virus, como el virus del rinovirus, el sincitial respiratorio, otras familias del coronavirus que son los que producen resfrío común. Y bueno, el COVID mismo, que te puede producir una afectación pulmonar más grave o un resfrío también. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes asmáticos, con el cambio climático donde hay mayor circulación viral, estas partículas actúan como agentes externos y estos pacientes los hacen sensibilizar, le produce reagudización de su enfermedad. Entonces yo lo que hago hincapié es que todo paciente que tenga síntomas o antecedentes de asma y esté tratado con el famoso PAF, ¿sí?, que dice no, yo me lo hago cuando tengo las crisis, lo que no está entendiendo este paciente es que puede estar atravesando ahora en este fenómeno de pandemia o en esta, digamos, cambio estacional, crisis, en la cual él no se da cuenta de que su árbol respiratorio esté inflamado y el tratamiento no es eficaz con el famoso PAF porque se lo hace cuando le revierte, digamos, cuando tiene la crisis, esto le revierte la inflamación, pero el paciente continúa con el fenómeno inflamatorio permanente y esto hace que la enfermedad se agrave, haya un remodelado de la vía aérea y los pacientes después quedan con peores digamos, mediciones pulmonares, digamos, le cae mucho la función pulmonar, son pacientes que después tenemos con obstrucciones fijas de la vía aérea y bueno, van evolucionando mal con la enfermedad. Lo más importante es hacer el control. La medición se hace con la espirometría y la clínica, la sintomatología. El tratamiento es muy básico, digamos, son aerosoles, pueden ser polvos inhalados y consta simplemente de los corticoides. Acá algo que quiero hacer hincapié es que los pacientes siempre dicen, el corticoides me va a hacer engordar, me va a hacer... No es el corticoide sistémico, sino que es el inhalado, que no trae ningún efecto adverso. Es hasta ahora la única herramienta que ha mejorado y frenado la inflamación crónica de la vía aérea del asma. Después de ahí en más tenemos otro tipo de terapia, pero la básica son los corticoides inhalados. Yo hay veces que no puedo comprender o no puedo ver pacientes que estén con el famoso PAF o salbutamol con asma y se lo hacen cuando tienen las crisis. Eso no puede pasar porque esos pacientes son más propensos a que tengan una crisis grave o que su enfermedad haya progresado y haya habido un remodelamiento de la vía aérea con una evolución crónica hacia una empeoría de la función pulmonar. Entonces esto es lo importante recalcar y que la gente no tenga miedo porque los corticoides inhalados son la primera base de tratamiento del asma y es con lo que nosotros los pacientes los tenemos controlados. El asma es lo que yo siempre digo, el asma tiene que estar controlado. ¿Qué quiere decir controlado? El paciente no tiene que tener síntomas, ni tos, ni falta de aire, ni silbidos en el pecho. Eso es lo más importante. Y cerrando en esta situación, digamos, de pandemia, el paciente asmático no quiere decir que sea más vulnerable, no quiere decir que se lo va a comer a él, no. Simplemente es que como cualquier otro virus, lo va a poder sensibilizar y le va a poder producir una crisis, pero no solamente el COVID, sino el coronavirus de las otras familias que producen los resfríos, o el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, o el Haemophilus, o bacterias, que estos pacientes también se reagudizan por esas patologías, pero si no están tratados, no están bien controlados, se reagudizan y pueden terminar en terapia intensiva. Esa es la diferencia que hay que recalcar, pero no quiere decir que sea el COVID que ellos lo van a llevar
sino que todos los otros componentes de virus que tenemos y que nunca le hemos dado importancia en todo el año anterior, como el virus de la gripe, como todos los virus que producen resfrío, que nos han mandado pacientes a terapia intensiva por no estar tratados. Entonces, saquémonos de la cabeza un poco el COVID, pero sepamos que hay un montón de otros virus dando vueltas en esta época que a estos pacientes, si están sensibilizados, no están bien tratados, los puede llevar a una terapia por producir una crisis, una terapia intensiva e intubación. Así que la base es el buen control, buen tratamiento y no tenerle miedo a los corticoides inhalados. Los pacientes de EPOC, sí, ya acá cambia un poco más, porque el paciente EPOC hay que tener en cuenta que tenemos distintos EPOC, que no solamente se mide por la capacidad que tengan en la espirometría. Muchas veces que tenemos pacientes con disminución, digamos, del volumen espirométrico, disminución de la capacidad ventilatoria, pero son pacientes que se mueven, que no son independientes, que hacen ejercicio. Entonces, en ese sentido, yo tengo todo un abanico amplio de EPOC, distintos tipos de fenotipos de EPOC, que digamos, tiene una obstrucción ya más fija de la vía aérea. Estos pacientes, por lo general, el 95% de los pacientes con EPOC han sido pacientes que han sido fumadores, y en ellos hacemos mucho el hincapié de que sí tienen que recibir la vacuna antineumocóxica y la antigripal. Estas son dos vacunas que en este grupo hay que rescatarlas. Por lo general son pacientes que tienen más alterado el aparato respiratorio y son más propensos a hacer neumonías. Yo lo que recomiendo es también, como tanto en el asma como en el EPOC, que estén controlados los pacientes con EPOC. Hay muchos pacientes que no van a requerir tratamiento, eso es importante, farmacológico, y otros pacientes que sí lo van a requerir. Lo más importante en los pacientes con EPOC es, primero, la cesación tabáquica, dejar de fumar. Ese es el punto número 1 clave. Segundo, la actividad física de los pacientes. Y después, en el grupo que requieran o no tratamiento, eso se ve con la clínica, con la evolución de la espirometría, y después la vacunación antineumocóxica y antigripal. A ver, si me vuelven a permitir a decir que en el tema con respecto al COVID-19, en los pacientes con EPOC, sí, son pacientes más susceptibles a que enfermen y que produzcan la neumonía. Pero no solamente con el COVID, lo vemos todos los años con la gripe, lo vemos todos los años con las bacterias que andan dando vueltas, como el Haemophilus, como el neumococo. Entonces, lo más importante es prevenir, no tener tanto pánico, ¿sí? Bajar un poco el pánico, bajar un poco la ansiedad. Todos los años yo veo muertes por enfermedades respiratorias asociadas a pacientes con EPOC y no las hemos analizado, no las hemos estudiado si han sido por algún tipo de otro tipo de coronavirus, otro tipo de rinovirus, otro tipo o gripe, ¿sí? No las hemos estudiado. Ahora se están estudiando estas enfermedades, pero que hay que tener precaución, hay que tener. ¿Por qué? Porque estos pacientes están más sensibilizados como los pacientes asmáticos, pero tienen alteración de la estructura respiratoria, tienen como disminución en la defensa y generan mayor, son más propensos a desarrollar neumonías. Entonces, yo lo que le diría a un paciente con EPOC, primero que nada, deje de fumar. Segundo, tenga los ambientes ventilados, siempre limpios, y vacunarse contra la neumonía y la antigripal. Y en el caso que tenga falta de aire, que tenga algún fenómeno respiratorio, acuda al neumonólogo, quien va a decidir si necesita o no un tratamiento.